Ok, vamos a ver. Muy bien, buenas noches. Vamos a ver. Ok. Buenas noches a la gente que nos está viendo en Periscope. Aquí ya pueden decir buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a la gente que nos ve en Facebook Live. No le digan a mi mamá que hoy no me peiné. A la mía tampoco, por favor, si son tan amables. Señores, les hablamos Naki Soto, Luis Carlos Díaz, desde Caracas, Venezuela. Si son asiduos al Hangout, sabrán que es un espacio donde hablamos de lo que nos dé la gana, y lo que nos da la gana es el país. Por lo regular, hoy es viernes 21 de octubre. Después de largas horas de espera hubo un pronunciamiento por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, el organismo que concentra a la mayor cantidad de partidos opositores en Venezuela, reaccionando a la suspensión que sobre el referendo revocatorio decidió el Consejo Nacional Electoral, basado en 5 órdenes de tribunales penales estadales. Vamos a poner un poquito de contexto. La oposición lleva desde principios de año hablando de la posibilidad de hacer un revocatorio contra el presidente Maduro. Todo el aparato del Estado en manos del chavismo se ha puesto de acuerdo para entorpecerlo, alargarlo. El CNE se ha inventado pasos, lapsos que no existían. Aquí ha pasado un montón de cosas, sobre todo cosas muy anárquicas de parte del gobierno, que le han permitido blindarse. Ahora, ¿qué ocurre? Que estábamos pasando hacia la etapa de la recolección del 20% de las firmas. Y la decisión en este caso fue no a través del Tribunal Supremo de Justicia, sino utilizando tribunales locales, tribunales penales de estados, a hacer unas denuncias sobre el sistema, y eso significó que el CNE paralizara la recolección de las firmas. Eso ha sido calificado por líderes de la oposición como un golpe de Estado, ruptura del hilo constitucional y un montón de cosas más. Sí, y además un golpe de Estado que califica, en este caso, porque la manera de ejecutar esta historia fue absolutamente malandra, como lo es el régimen que nos gobierna. Aquí hubo una intencionalidad en la forma de su ejecución para que se hiciera más evidente, más obvio lo que estaba ocurriendo. Estas decisiones de los tribunales no ocurrieron una a las 7 de la mañana y otra a las 10 y otra a las 5, sino que fueron básicamente simultáneas, que no fueron notificadas por los propios tribunales, sino por los gobernadores de cada una de las entidades a las que pertenecían estos tribunales, es decir, los gobernadores, el Ejecutivo toma la palabra por el Poder Judicial, y en función de tomar la palabra, lo grita como un canto de victoria política sobre una posibilidad de la oposición que había obtenido, el suficiente cuerpo, que ya se había materializado lo suficiente como para que apenas a 6 días de su realización fuese anulado. Ahora, ¿podemos hablar de una movida del chavismo o una movida de parte del chavismo? Porque hay una diferencia importante. Es decir, no estamos hablando de todos los gobernadores del chavismo, estamos hablando de un grupo de gobernadores, primero un ala muy militar, pero que no incluye a Arias Cárdenas, y luego estamos hablando de personas que pudiesen tener investigaciones en su contra una vez haya cambio de gobierno, gente que tiene cosas que pagar, gente que puede estar vinculada a narcotráfico, colaboración con el terrorismo, presencia de grupos armados en su zona, corrupción por la medida chiquita, es decir, gente que tiene cosas que perder ante un cambio de gobierno. No quiere decir que en el chavismo hay un montón de gente limpia, pero en este caso sí hay mucho que temer, y que aprovecharon una salida del país del presidente Nicolás Maduro, o al revés, en coordinación con el presidente Nicolás Maduro y su viaje, deciden lanzarse esta jugada. Sí, porque además la salida de Nicolás no es una pieza aislable, por el contrario, Nicolás se marcha justo en el medio de la notificación de los gobernadores, la aleluya de los gobernadores por detener lo que ellos han llamado un fraude de la oposición, y el propio anuncio del Consejo Nacional Electoral diciendo, mira, qué pena, ¿no? Pero como llegaron estas notificaciones de los tribunales, curiosamente expeditos
para el envío de todos estos papeles. Bueno, entonces mira qué pena, llegaron estas notificaciones y ups, no lo vamos a hacer, es mejor dejar esta cosa hasta acá. Además no le dieron rostro a esta historia, prefirieron publicar un comunicado en la página. Igualmente el CNE tiene muchísimo tiempo que no brinda una rueda de prensa con la estructura que merece, con preguntas de medios independientes, etcétera. Si no son medios oficiales, pues no tienen el derecho. Pero bueno, prefirieron publicarlo. Y además la estructura de la argumentación fue realmente vergonzosa, toda vez que vale la pena recordárselo al chavismo y a lo que no es chavismo también. El basamento de estas querellas que ha interpuesto el PSUV son unas firmas fraudulentas que presentó la oposición en la recolección del 1%. Ahí es algo que se cae como por su propio peso. Es decir, no solo en diciembre lograste millones de votos para lograr una mayoría importante, significativa dentro de la Asamblea Nacional, sino que efectivamente en los 4 días de recolección del 1% superaste con creces la cantidad de ese 1% que te estaban reclamando. Y en todo caso, una vez superado y presentado este tema de las firmas fraudulentas, que además la mayoría de ellas están asociados a errores de transcripción que fueron cometidos por los propios técnicos contratados por el CNE para depurar, simplemente para hacer más largo este proceso, punto pelota, eso no necesita mayor explicación. Se dice, mira, aquí hay como identidades duplicadas, muertos que están firmando, no, qué pena, ¿saben qué? Esta gente no va para el 1%, fantástico. Fuera de ese 1%, el CNE valida el resto de las firmas y dice, mira, sí, cumplieron con el requisito. Y ahora vienen unos tribunales y dicen, mire, pero qué bola, ¿cómo pruebas tú esto? ¡Eres loca! ¿Cómo se les ocurre? Si aquí hay una firma fraudulenta y el CNE debería decirles como un árbitro medianamente imparcial, pana, pero esto no forma parte del total, qué pena, ya la sacamos junto con todo el bojote que nos volamos de una sola vez cuando nos dio la perra gana. Bueno, estas ya tampoco formaban parte, así que ahórrate la querella. Pero no, ellos en claro cumplimiento con el hilo constitucional, creo que es lo que acusan, o con el orden constitucional, deciden, mire, es mejor que hasta que no haya un nuevo pronunciamiento de los tribunales, nosotros dejamos esto hasta aquí, qué pena, Naki ha llevado la discusión a 2 niveles. Primero, hablar de la calidad de las firmas y segundo, hablar de la jugada institucional. En este caso, las dos son jugadas políticas. Es decir, inventarse la revisión de firmas, de la manera en la que lo hicieron, fue absolutamente inútil, porque igual al final la gente igual puso su huella. Es decir, que si entregaste la firma a alguien muerto, pues da igual. Y ojo, no es que la entregaste tu oposición, es que fácilmente el chavismo pudo haber ido a cualquier centro de recolección de firmas y poner la firma que le diera la gana, porque la oposición no estaba haciendo ningún tipo de filtro. Entonces, con que pasara. Y de hecho, es muy sospechoso porque el propio chavismo habló de firmas de fallecidos aún antes de que se terminaran de recoger. Así es. Entonces, claro, es una jugada cantada por ellos mismos. En segundo lugar, el Tribunal Penal local no actúa porque es un tribunal independiente. Tampoco independiente es que las decisiones las fueron anunciando los propios gobernadores chavistas en sus cuentas de Twitter, y además el pronunciamiento fue de manera sincronizada. Ahora, esto era un juego cantado. La propia oposición, una semana antes, había dicho que el Tribunal Supremo de Justicia quería matar el revocatorio. La discusión de esta noche es qué sigue, qué viene, porque lo que hemos visto de parte de la oposición es una cantidad de acciones, como de gente que al final no quería hacerlo, quería darle la oportunidad al chavismo de escoger una vía de eutanasia de su gobierno pacífica, fácil para la gente, que fuese el referéndum revocatorio. Y cuando decimos pacífica es porque ir a votar es absolutamente pacífico, y el gobierno decidió tapar la válvula, aumentarle la candela a este asunto y ver cuánto le cuesta. Ese asunto de los costos políticos hace 2, hace 3, hace 10 años era distinto, porque efectivamente había unos costos que importaban, pero el día de hoy, con el chavismo en minoría, pues los tipos han demostrado que les da igual, les da absolutamente igual. Y es por eso que el juego está presentado de otra manera. Ya no estamos hablando del mismo país de la semana pasada. No significa que la semana pasada hubiese democracia y hoy no la hay. La de la semana pasada era una mierda, igual que esta, solo que en esta las acciones que la oposición podía hacer de manera
vamos, pacíficas, institucionales, con firmas y demás, se han ido agotando. Ese es el cambio, ese es el giro de discurso y de acción que viene a partir de esta semana. Bueno, sí creo igual que es una apuesta por exacerbar los ánimos opositores y en ese estricto orden ver efectivamente si la oposición, ya que es mayoría electoral y evidentemente el gobierno no lo duda, no lo niega, jamás han hablado de la posibilidad de ganar el referendo, de vamos a lanzarnos, no José, que con Nicolás arrasamos. Eso nunca ha sido una posibilidad, tanto que siempre han presentado el referendo desde la sola posibilidad de revocar y no de ratificar a la autoridad, que es la otra gran posibilidad que tiene un referendo. Para ellos esa no ha sido una posibilidad, no es una opción. Desde un principio lo han planteado, bueno, como una ruta no democrática para acabar con un presidente legítimamente electo, bla, 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 bla. Pero creo que ahí reside la tragedia, es una apuesta, insisto, desde el ala más radical del chavismo, es una apuesta, bueno, yo tengo las armas y yo sí creo acá que están en clarísimo riesgo el que no comprenda la dimensión de lo que decimos cuando hablamos de armas. Estamos hablando de las armas legales de la República a través de la Fuerza Armada Nacional, que algunos de sus segmentos avalan abierta y políticamente, de manera beligerante, a este gobierno, y el ala más malandra, el ala paramilitar, a la que también han armado, a la que también le han entregado armas, y bueno, y que hoy conforman, mejor dicho, un parque de armas ilegales donde la autoridad permanentemente está en tensión, tanto que en semanas recientes hemos tenido comunicados de paramilitares indignadísimos ante acciones del Estado que pretenden mediar en sus territorios. Entonces estamos viendo los comentarios que nos envía gente de muchísimas partes y los agradecemos, pero claro, empiezan ya las discusiones. Por ejemplo, ¿por qué no se activa el artículo 350 de la Constitución? Que habla de desconocer al gobierno cuando el gobierno no reconoce al pueblo, Señores, el artículo 350 murió, y murió hace muchísimo tiempo por una interpretación del propio Tribunal Supremo de Justicia. No puedes salir a la calle y decir, yo te desconozco, gobierno, y después ¿qué? ¿Qué viene después? Bueno, de hecho, es decir, la siguiente acción es... en la declaración que acaban de hacer esta gente de oposición, en la declaración del gobernador Enrique Capriles, bueno, faltan muchos cómo. Tú puedes decir, llegó el momento de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ahora ten la gentileza de decirme cómo. Llegó el momento de rescatar la democracia, fantástico. En términos de efecto, suena bellísimo, pero yo necesito que me digas, yo ciudadana, necesito que me digas cómo. Porque si no me dices cómo, bueno, queda fantástico para un titular y hasta allí llegó esta historia. O lo que puedo compartir en redes, etcétera. Pero el tema de operativizar lo que estás proponiendo tiene una importancia enorme para el nivel de incertidumbre y de duelo, además, que acusa la mayoría de la oposición democrática de este país, que necesita efectivamente y cree en lo electoral como una ruta para conciliar acuerdos, cambios, transiciones, y te la acaban de cercenar con la legítima apuesta que tiene el ala, insisto, más malandra de este gobierno, de ustedes podrán tener una mayoría electoral, pero ni de vaina puedes movilizar esa mayoría electoral a la calle. El día que eso sea representado en la calle, bueno, ahí veremos. Pero por los momentos ese no es el riesgo, esa no es la factura que van a pagar. Segunda tesis que nos envían, ¿por qué no se hace un paro nacional? Ya estamos parados. Estamos parados. Hace meses hay paro en este país. Hay paro de producción, hay paro de parque automotor porque la gente no consigue repuestos, hay paro en materia de salud cuando los hospitales tienen más del 90% de desabastecimiento de medicina. ¿Qué más? Si lo que quieren es una excusa para no ir a trabajar, bueno, tómate unas vacaciones no remuneradas, puede ser distinto, pero la gente necesita producir y necesita producir a mucha velocidad porque la hiperinflación se lo está comiendo todo. Maduro habla de logros económicos y los logros han sido tener por cuarto o quinto año consecutivo la inflación más alta del planeta. Venezuela tiene inflaciones de 3 dígitos, cosas que ya muchísimos países ni siquiera entenderían. Uno trata de explicarle, los tipos de verdad no entienden, porque el gobierno está haciendo todo lo que se necesita para inflarnos, y te vas a parar. Es decir, parar es no producir, y después de no producir se trata de ver cuánto tienes en la alacena, cuántos kilos de caraotas tienes en la alacena, cuánto tiempo aguantas con lo que tienes en el congelador, y después
Entonces no tiene mucho sentido. ¿Qué otra cosa? Gente que dice, es que queremos un cambio ya. Ok, bien, todos quieren un cambio ya, pero ¿ya es posible? Si no hay un acuerdo de por medio, yo no lo veo posible. O sea, el acuerdo tiene que llegar, ojalá llegara lo más rápido posible, porque en efecto es necesario. Tú tienes que negociar la salida, incluso de los más malandros de esta historia, que necesitan algún tipo de solvencia. Efectivamente, por el tamaño de expedientes que llevan encima, tú necesitas algún tipo de solvencia, de negociación alrededor de esas historias y con los menos malandros para hacer viable su sostenibilidad en el tiempo, la sostenibilidad del propio chavismo. Hay un chavismo, hay un ala no tan radical que entiende que puede perseverar en el tiempo, que pueden volver a consolidar una mayoría, que es un discurso que tuvo calada, que le sobran además horas y horas de transmisión con discursos del finado y afiches del finado y monigotes del finado y lo que tú quieras, pues, y convertir a ese tótem, bueno, una vez más en la fuente originaria que necesitas para hacer viable tu rescate, el rescate de un capital político que Nicolás dilapió a una velocidad impresionante, toda vez, bueno, que se juntaron las consecuencias de las decisiones del finado. No todo es parte del talento de Nicolás, allí también hay muchísima responsabilidad de decisiones bastante desacertadas de Hugo Chávez, y bueno, hay una gente que dice, nosotros podemos perseverar en el tiempo. Para que eso sea posible, tienes que negociarlo, tienes que sentarte con el otro. Hay unos que dicen, no, bueno, antes muerta que sencilla, chévere. Ahí están como esas dos posturas muy radicales que dicen contigo, no me siento, y 350 ya. Hay un comentarista que insiste en el fraude de la oposición al presentar firmas de menores de edad, al presentar firmas. Mira, no hay una sola firma de votantes opositores en el 1% escogido por el CNE. Gracias. No hay una, ni de un solo muerto, ni de un solo extranjero, ni de un solo fantasma. No hay una en las que fueron aprobadas por el CNE. Si el chavismo ensució la data inicial para que llegara sucia y demás, eso fue filtrado por su propio CNE, que ya había aprobado el 1%. Gracias. Por lo tanto, es una absoluta estupidez lo que se está planteando. Y ojo, el gobierno ha pagado muchísimo dinero por esta campaña en medios, ha pagado muchísimo dinero por trolls en redes sociales, por afiches en las calles. Es una jugada absolutamente... ¿Tú te has preguntado, así como la firma de los muchachitos que dice que hay en el 1%, quién carajo pagó los afiches del Comité de Víctimas del Fraude? A ver, porque forraron, yo no sé el resto de las ciudades, pero Caracas está forrada de afiches del Comité de Víctimas del Fraude. Santas casualidades, Batman, que el único vocero del comité sea el verificador de firmas y alcalde Jorge Rodríguez. ¿Qué vaina? Aquí no hay nadie más que diga, han deshonrado la memoria de mi madre porque usaron su firma para avalar esta solicitud, para sacar del poder a mi amado presidente además, Nicolás Maduro. Además, la discusión por favor. La discusión es estúpida en el siguiente sentido. La mesa de la Unidad Democrática necesitaba 200.000 firmas. Clan. Y hace un año obtuvo 7 millones, 8 millones de votos. Los tienen, no necesitan meter una sola más, pero bueno, no vale la pena. No, si los tipos para el 1% dijeron, y si hacemos un fraude, viene lo siguiente, y si metemos unas firmas de muertos, ¿qué te parece? Viene lo siguiente, hablar de violencia. El tema de la violencia es muy complicado. El problema de la violencia es que la gente sabe dónde arranca, no dónde termina. Entonces, decirle a la oposición, ustedes quieren ser violentos, más bien lo que ha demostrado la oposición es que ha sido sumamente galla, sumamente de librito, de carpetica. Vamos a poner la denuncia, vamos a reunirnos con Almagro, vamos a pedir la vaina aquí, vamos a pedir la vaina allá. Ha sido lo más pacífica posible. Pacífica a niveles que incluso rayan en que un montón de gente más radical de oposición no les crea, los haya atacado, los haya agredido. Pero además tienes el otro punto de vista. Estamos hablando de una oposición que tiene presos políticos, que tiene torturados, que tiene personas asesinadas, que tiene personas en el exilio, que tiene personas golpeadas.
Revisen cuántas veces han golpeado a Julio Borges, a Chugo, cuántas veces han atacado a Ramos Aluc, las veces que han atacado a Capriles. Es decir, la violencia es algo que está en manos del Estado y que de hecho la gente espontáneamente, la gente que se organiza, la gente que ha votado por la oposición, ha evitado cualquier tipo de confrontación. Porque por eso es que lo ves haciendo cola para poner una firma, pero luego no para una protesta una semana después. Así es. Y eso pasó. Es decir, la gran movilización del 1 de septiembre ocurre justamente porque había como unas garantías de seguridad. Pero los eventos posteriores no tuvieron gente porque la gente no quiere exponerse. Porque además sabe que su vida vale más que la de Maduro, la de Diosdado, la de cualquiera de estos tipos. Es decir, no tienes por qué vulnerarte, sobre todo cuando han demostrado que torturan gente, que es algo que quizás se les olvida. Es decir, cuando usted está defendiendo el chavismo, está defendiendo personas que torturan, está defendiendo personas que han utilizado bienes del Estado para permitir el tráfico de drogas, como ocurrió con los sobrinos de la pareja presidencial. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque con estas frases como el no volverán, no tienen vida y demás, hay algo que no se dieron cuenta, y es que el 6 de diciembre la oposición obtuvo 2/3 partes de los votos. Es decir, ya no hay un país dividido en dos, ya no son dos mitades, ya no hay una polarización. Hace mucho rato que el chavismo está en minoría. Una minoría a la que le quedan las armas. Y ahí sí es un terreno donde ganarían. En el terreno de la violencia, el chavismo gana. Tiene muchísimas más municiones. Ellos se han dado la impunidad para utilizarla y ya la han utilizado. Si incluso con la policía, que tiene prohibido utilizar armas de fuego, han matado con perdigones. Y ya. Ahí sí, creo que eso es un terreno gafísimo. Yo no gastaría más saliva en las reflexiones, porque no son reflexivos finalmente. Si hubiese un poquito de reflexión, bueno, lo primero que salvarías en cualquier circunstancia, además está asociado a tus derechos constitucionales, políticos, civiles, a tu propísima dignidad, pana, y avalar un gobierno como esto es efectivamente abortar toda apuesta hacia tu dignidad. Es un gobierno que ha destrozado las certezas de los venezolanos, que nos ha sometido a condiciones realmente vergonzosas, denigrantes, y cuando lo defiendes, bueno, defiendes la posibilidad de que haya gente en la calle comiendo basura. Entonces, entre ese escenario y la posibilidad de demostrar política, electoralmente, que somos mayoría, aquí hay un gentío que ha pedido, que ha clamado, que ha cumplido con las condiciones necesarias para demostrar electoralmente que somos mayoría, que el chavismo dejó de ser lo que era y que efectivamente no volverá a ganar una elección más en los años por venir. Y creo que ese es el gran punto de esta historia. A ver, si esta apuesta, esta afrenta que ha lanzado el CNE de suspender el proceso del revocatorio, de mantenerlo allí, ya saben, hasta que le dé la gana y se queda sin consecuencias, bueno, evidentemente lo que sigue en adelante es romper con este patrón de la persecución quirúrgica de líderes opositores. Ya no va a ser un concejal en Táchira y un concejal en Monagas y otro más allá, sino ilegalizar completamente a la oposición. Yo creo, además, que la ruta más sencilla es aguantarte con esta historia de cómo Carrizo legitimas tú a un partido que tiene causas penales abiertas, o no, mejor, más vale que más nunca volvamos a inscribir ese partido. Te vuelas a la MUT, te vuelas a los partidos principales que configuran a este gran conglomerado electoral que es la MUT, y ya está, bueno, y vuelves a elecciones cuando tú seas el único partido que puede ganar, porque es la única manera de que el PSUV vuelva a ganar una elección. Entonces, esa frase de Nicolás Maduro diciendo no queremos que se repita un 6 de diciembre es básico, no queremos volver a perder. Así es. Y una noticia que ellos saben es que van a perder cada elección que tengan enfrente. Por eso es que no ha habido elecciones en muchos sindicatos, por eso es que no ha habido elecciones en universidades autónomas, porque saben, recuerdan que hay unas universidades en el país que son autónomas, no son las militares, ¿sí? No son las universidades chavistas o las bolivarianas donde el gobierno impone quiénes son las autoridades, sino que en las autónomas la gente vota. Y el propio gobierno ha parado esas elecciones para evitar perderlas nuevamente. Entonces ahí es donde hay un problema que deberíamos empezar a revisar con más detalle. Se nos habla, por ejemplo, de, en este caso, la Asamblea Nacional que pudiese hacer. El día domingo va a haber una sesión especial
cosa que no entiendo porque pudiesen estar en sesión permanente. Los diputados no tienen otro trabajo, no tienen otra cosa que hacer y deberían estar en sesión permanente, pero bueno, vamos a dejarle que descansen, que tengan familia y demás, donde pueden, por ejemplo, revisar si la ausencia de Maduro es abandono del cargo. Ahora, pueden decretar cualquier cosa, el TCJ lo va a parar. Es decir, no que haya una especie de pelea entre poderes, entre TCJ y Asamblea Nacional, donde a través de la ley, o la ley y la interpretación de la ley, tienes un pulso que nadie va a terminar. Entonces aquí hace falta otro tipo de cosas. O manifestaciones de organismos internacionales como la OEA, la ONU y otros, cosa que es sumamente complicada, pues la agenda de la OEA es muy politizada, la ONU está pensando en otras cosas, Estados Unidos está en elecciones, digamos, hay un montón de cosas que cambian. América Latina ha decidido callarse muchas de estas cosas y en la parte interna del país no tienes fuerza de armas para manifestarte, por lo tanto la oposición no hace nada por el camino violento. ¿Qué le queda? Protestas. Habrá una protesta mañana sábado, habrá una protesta el lunes, habrá una protesta gigantesca convocada para el día miércoles y veremos qué tipo de protesta y qué tipo de presión hay que hacer para que se abra una cuña, para que por lo menos actores dentro del gobierno, ese chavismo que sí tiene que perder porque está quemando su propio capital político, está quemando su futuro, está quemando la posibilidad de que de ser oposición y desde allí jugar, pueda manifestarse. Entonces es una jugada bastante arriesgada, sobre todo porque quedan 7 semanas. En 7 semanas la gente se desconecta porque ya empieza la semana navideña y se acabó este año. Bueno, ahí le queda igual una apuesta, una amenaza por concretar, que es la amenaza de no entregar el situado constitucional a gobernadores y alcaldes que no lo avalasen con su firma, amén, bueno, de este pago que hizo Evelyn Trejo y el resto de los alcaldes de El Zulia para, bueno, por la libertad de Manuel Rosales, de ese insigne líder de la oposición venezolana. Bueno, hay un montón de gente que dijo, ¿sabes qué? No voy para el baile, no cuentes con mi firma, no lo voy a hacer. Así que le corresponde al Ejecutivo en este caso ver cómo Carrizo cristaliza esta historia, si cumple esta amenaza una vez más sobre la apuesta de que no represente ningún tipo de costo para ellos. Si la propia oposición interpondrá una querella, creo que alguien lo preguntaba, en contraposición a lo que ha hecho el PSUV, en realidad la oposición tiene que insistir en la narración que ya ha hecho. El CNE dio unas condiciones, la oposición cumplió con esas condiciones, el CNE cercenó un trancazo de firmas y tal y no sé qué, y terminó validando el 1% porque ya todas esas firmas supuestamente fraudulentas habían sido sacadas de la ecuación. Tienes que insistir sobre esa tesis y decirle al CNE, lo validaste tú, pedazo de loca. O sea, este es tu procesos electorales, no solo porque no tienen competencia en el área, sino porque no puedes juzgar a un referendo, caramba. O sea, eso no ocurre y no puedes tomar decisiones si ni siquiera si solo se presentó la demanda, si aquí no ha habido un juicio, si no hay unos responsables, si tú no sabes nada alrededor de esa historia y ya tomaste la decisión de mayor costo político para la oposición. La oposición tiene que recordarle, en la medida de sus posibilidades, tanto a los tribunales penales que aceptaron esta estupidez del PSUV como al propio CNE, usted se está violando a sí mismo. Sabemos que tienes todo el poder discrecional que te dio el Estado, bueno, por ser leal a él, pero te estás violando a ti mismo. Preguntan si el TCJ puede revisar la decisión de los estados y echarlas para atrás. No va a pasar, el TCJ está en manos del chavismo, está en manos de chavistas, está en manos de magistrados que no cumplen con los requisitos para hacerlo y por lo tanto es un club de cómplices y criminales. Podría, es decir, es competencia de la sala electoral, pero no lo va a hacer. No lo van a hacer. Alguien pregunta que por qué la oposición enfría la calle, es decir, por qué el miércoles y no ya, hay que salir ya. Esta persona yo no sé cuántas reservas tiene. O sea, cuando se habla de salir a la calle y no volver, sí, de salir a la calle y no retornar, la gente sale a marchar a las 10 de la mañana y a la 1 o 2 ya está viendo dónde almorzar. Sí, ya está viendo que va a hacer, o vas a hacer una fogata en la calle para no sé, para hacer plátano, que es lo que hay. ¿Sabes? ¿No? Bueno, hay unas cosas muy complicadas, las logísticas de las protestas son complicadas. Necesitan tener objetivos, necesitan trazarse rutas, necesitan saber hasta dónde llegan, necesitan algún tipo de garantía institucional, porque a la primera van a salir militares y policías a atacar. O sea, hay que ver mucho más allá y por eso se le da hasta el miércoles. Ahora alguien pregunta, ¿pero por qué hacer 2? ¿Por qué una el miércoles y por qué mañana sábado? Porque la de mañana ya estaba convocada y
mucho mejor que desconocerla o despreciarla, es decir, bueno, sí, que ocurra, que quien quiera medir su capacidad de movilización, que la mida. Entonces, ahí hay que ver también, hay que reconocer que estamos en una lógica de enjambre. Las lógicas de enjambre son así, son plurales, son mestizas, son dispersas, y hay que ir probando fórmulas. Ojo, no significa que es que cada uno de nosotros tiene una respuesta perfecta y cada uno de nosotros está para atacar la respuesta de los demás. Se trata de ir explorando, solo que hay rutas que ya están quemadas. Hablar de marchas sin retorno es una idea de Germán Escarrá, mírenlo dónde está. Hablar de paro nacional es una idea de gente que ya no está en este escenario y que además le fue bastante mal y que además empoderó mucho más al gobierno. Entonces vamos a buscar salidas más creativas, salidas más interesantes, y ese es el gran reto. La MUD no tiene todas las respuestas, y eso se demostró el día de hoy, el día de ayer, porque no pudieron hacer respuestas en tiempo real. Son una estructura de acuerdos que es tan lenta como el partido al que le cueste llegar más a consenso. Así es. Que en este caso me la juego a que es un nuevo tiempo, que es un partido al que seguramente le viene una división, al que seguramente va a venir algún cambio, pero bueno, tardan mucho en llegar a acuerdos porque es su naturaleza, porque es así. Ahora le toca a la gente también proponer ideas. Naki Soto, algo para cerrar y darnos esperanza en este fin de semana. Nada, en la medida de sus posibilidades, sí, este asunto de lo propositivo necesita encontrar asideros, y además es un asunto de práctica, de no esperar solo que ocurra la asamblea de ciudadanos o de vecinos y tal, sino eso, darle un tenor propositivo, pero entender además como los mapas de poder que rodean a los poderosos. Es decir, sobre quién puedes incidir, a quién le puedes narrar tu propia versión de esta historia, cómo haces aportes a una oposición que sin lugar a dudas necesita más ideas, que necesita renovar además los recursos de su vocería. Es sumamente importante. Yo me puedo dar el lujo de decir malas palabras. Esto finalmente es un hangout, un ejercicio muy breve que hago en mi casa, pero no puede hacerlo el presidente de la Asamblea Nacional cuando está siendo visto, digamos, no siendo cubierto por canales nacionales, sino por internacionales. Lo está viendo mucha más gente que la de su propio país. Allí te está jugando efectivamente la identidad institucional de la Asamblea y necesitas de otro tipo de vocerías. Ya pegaron sus 4 gritos, ya aprobaron todo este asunto que todo el mundo desea aprobar, de los testículos, de la fuerza, chévere, está bien, ya todos son machos, buenísimo. De aquí en adelante hace falta mucha más racionalidad para entender el pulso, insisto, del ala más malandra de un gobierno muy malandro. Amigos y amigas, vamos a tratar de conectarnos próximamente en lo que revisamos.